Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde se encuentren, y bienvenidos a este webinar organizado por la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos junto con Excelia para hablar sobre precios de transferencia y documentación requerida en Latinoamérica. Antes de dar paso a los panelistas de hoy, me gustaría agradecer mucho a los asistentes que se han unido esta mañana o esta tarde para conocer un poco más a fondo sobre este tema tan importante para compañías que tienen presencia en diversos países y que supone un problema, un challenge, pues organizar de forma adecuada y conforme a la regulación correspondiente de cada país los precios de transferencia, ¿no? Y las transferencias de productos y servicios. En la sesión de hoy tenemos un panel en el que vamos a hablar un poco sobre estos asuntos. Tendremos también luego un caso de éxito que se presentará para comentar un poco su experiencia in situ y luego pasaremos a la parte de preguntas y respuestas, de modo que todos los asistentes pueden enviar sus preguntas a través de la pestaña Preguntas que aparecerá en su panel de control, normalmente a mano derecha. Debe haber una pestaña que indique preguntas o questions, si lo tienen configurado en inglés. Simplemente tienen que acceder ahí y enviarnos su pregunta. No tienen que esperar al final, durante la propia sesión, si surge alguna duda o alguna cuestión, pueden ir enviando las preguntas, las recopilaremos todas y al final pues realizaremos todas las consultas que hayamos recibido con nuestros panelistas. Por otra parte, recordar que esta sesión va a ser grabada y podrán luego encontrarla también en nuestro canal de YouTube y la enviaremos por correo electrónico a los asistentes, de modo que puedan compartirla con otros compañeros o interesados en la materia que no hayan podido unirse hoy a nosotros. Y ya pues antes de dar paso y presentar a los invitados de hoy, recordar que pueden encontrar toda la programación de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos en Florida en nuestra página web, donde podrán ver las próximas actividades que vamos a organizar, tanto webinars como este, como sesiones presenciales y otros eventos que tenemos programados para los próximos meses. Y ya sin más dilación, pues voy a dar la bienvenida a los dos invitados que tenemos hoy. En primer lugar, para aquellos que no conozcan a Excelia, que es con quien hemos organizado este evento y esta actividad, Excelia es una consultora, una compañía global de tecnología y de servicios profesionales que tiene más de 20 años de trayectoria, con presencia física en 9 países y con operaciones en más de 50. Que presta servicios de consultoría, tecnología y outsourcing. Y hoy con nosotros tenemos a Javier Monge y a Javier Núñez. Javier Monge es director regional de Business Process Solutions para Latinoamérica y Europa. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de consultoría de empresas. Durante 9 años ha sido gerente general de una compañía consultora internacional en Chile y actualmente es el director regional, como decíamos, de BPS en Excelia. Vive en España, habla inglés, le gusta el deporte, el networking y su filosofía de vida es trabajar para dar siempre la mejor versión de uno mismo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Juan Carlos. Por otra parte, tenemos también con nosotros a Javier Núñez, que es director de precios de transferencia en Excelia. Es especialista en precios de transferencia con experiencia en diversos tipos de multinacionales ubicadas en Latinoamérica, en la confección de informes locales sobre precios de transferencia, formularios, diseño de políticas de precios y procesos de fiscalización ante la autoridad tributaria. Es experto en fiscalidad internacional por ESADE Law School, Universidad Ramón Llull, diplomado en precios de transferencia por el Colegio de Contadores Públicos de México y Executive Program International Tax Law de ITC Leiden. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Buenos días. Pues muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y ayudarnos a arrojar un poco de luz en esta cuestión compleja, pero a la vez muy importante. Así que sin más, os dejo que comencéis y nos vemos en un ratito para las preguntas y respuestas
que recuerdo a los que se acaban de incorporar ahora mismo que pueden ir enviando sus preguntas, tanto ahora como durante todo el seminario, por la pestaña Questions y Preguntas. Javier, te dejo todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias Juan Carlos. Bueno, muy buenos días y buenas tardes a todos. Es para nosotros un placer haber sido invitados para participar de esta charla por la cámara, así que de antemano muchas gracias. Como ha comentado Juan Carlos, soy Javier Monge, director regional de Latinoamérica y de Europa del área de BPS en Excelia. En nuestra área nos dedicamos a prestar servicios contables, impuestos, de nóminas, representación y precios de transferencia en más de 50 países a través de 9 oficinas propias y nuestra red de partners que hemos construido a lo largo de los años Excelia. Y bueno, también ofrecemos servicios de tecnología para poder dar un servicio integral a todos nuestros clientes y espero que esta charla sea de interés general para poder acercarnos un poquito más en esta materia que es de especial interés y cada año que pasa pues cada vez más, cada vez la normativa se va complejizando más y más, con lo cual y cada vez las sanciones son más y más duras, con lo cual es bueno que nos vayamos actualizando y teniendo un acercamiento más a cómo aplica esta normativa en materia de precios de transferencia. Así que, sin más dilación, pues tengo la agrado de presentar a Javier Núñez. Él es nuestro líder del área de precios de transferencia en Excelia y es quien nos va a dictar esta charla y nos va a acercar un poquito más sobre este área, ¿no? Así que, nada más, Javier Núñez, y te dejo la batuta. El escenario es tuyo. Te cedo la palabra. Gracias, Javier. Buenos días, buenas tardes. La idea de esta charla es que ustedes puedan tener un conocimiento amplio y un estándar de documentación que dicen tener si ustedes son parte de una multinacional y entender un poco la lógica que se ha venido construyendo con los años. Esto han sido muchas reformas tributarias a nivel internacional y posteriormente reformas tributarias a nivel local. Me enfoco en el tema latinoamericano porque es la región donde ha seguido muy de cerca los cambios de la OECD. Si bien se asimila un poco a la normativa norteamericana, difieren en algunas cosas, pero son muy similares porque la normativa norteamericana se rige principalmente por el modelo de las Naciones Unidas, pero son muy similares y eso ha hecho que los países puedan mantener una similitud en las normativas. Cambiará el tema de las sanciones, cambiará el tema de los criterios de las fiscalizaciones, pero el norte que busca las administraciones tributarias, porque esta es una norma internacional pro fisco de poder recaudar de manera equitativa en el país donde se ubica la multinacional, es muy similar. Hay que tener 4 puntos claves a la hora de hablar de precio de transferencia. Primero es el principio de arm's length, es un principio que ustedes van a encontrar y que nace en los convenios de doble tributación en el artículo 9. Como les comentaba, es un artículo pro fisco que busca que las multinacionales tributen de manera equitativa dentro del grupo en el país donde estén y evitar un poco el tema de los tax havens, paraísos fiscales, regímenes preferenciales, como se les quiera llamar hoy en día, o regímenes grises, jurisdicciones preferenciales, etcétera, para buscar una carga equitativa a nivel del grupo de la mejor manera. Simplemente este principio me dice que mis transacciones entre partes independientes, entre un comprador y un cliente, sean dentro de un grupo iguales como serían con independientes. Para llegar a valorar mis transacciones, me voy a fijar principalmente en los precios o en las rentabilidades de las operaciones. Para yo poder empezar a hacer un análisis de si mi precio o mis rentabilidades de mercado, tengo que definir un método al cual yo voy a utilizar para hacer esa medición. Y estos son los métodos de precio y transferencia, que por lo general son 5. En alguno que otro país, en Perú o en Argentina, van a encontrar un sexto método, qué sé yo, que se enfoca más en los commodities, pero es muy similar entre un país a otro. Una vez que yo ya tengo definidas las transacciones, el precio y la rentabilidad de mi operación y el método que yo voy a utilizar para hacer ese análisis, voy a tener que construir un parámetro internacional con bases internacionales comparables de otros países que me permita definir un piso y un techo de mis precios y mis rentabilidades de mercado para saber si yo estoy transando mi operación a nivel de mercado o no. Si no llego a cumplir con ese rango de mercado, en cada país tendrán diferentes tipos de sanciones
si te sales mucho del rango o qué tan tolerantes son. En México te sales un porcentaje del rango y te aplican una sanción. En Argentina será un 5%, en Chile vamos a empezar a justificar por qué te saliste del rango y cuál es la razón de tal. Y si no llego a concluir efectivamente ante un fiscalizador, un inspector de Hacienda, por qué son esas diferencias, me van a girar una diferencia de precio o de rentabilidad. Todo esto nace en la perspectiva de que el grupo tenga una política que cumpla a nivel global y que cada parte de este grupo tenga una directriz en base a los tipos de operaciones, los métodos que utilizo y los rangos que yo tengo a nivel global para cumplir mis transacciones que sean a nivel de mercado. Que eso es súper importante, la palabra a nivel de mercado. Vamos a partir con la estructura de la documentación de precio y transferencia, que principalmente son tres. Son tres estructuras generales que se pueden ver en diferentes países, que es el master file, que tiene que ver con la estructura global del grupo. Me refiero a la política que yo estoy utilizando, los acuerdos que yo tengo entre partes relacionadas, los rangos que yo utilizo para saber si mis operaciones son o no de mercado. Estoy claro que muchas multinacionales no lo tienen, pero por lo general debiesen tener, por un tema de compliance, algún master file, algún archivo maestro que englobe todo esto. Después tenemos el archivo país por país, que es principalmente verlo como una planilla Excel, así muy simple se los digo, que me enfoca principalmente cómo yo tengo distribuida la rentabilidad de mis operaciones a nivel global, los impuestos que pago, la gente que tengo trabajando en cada país, los activos que tengo en cada país. Es más que nada el dato numérico de cómo tengo repartida mi carga tributaria a nivel global. Y vamos a partir con el informe local, que es lo que más me interesa porque es el que menos me encuentro a la hora de asesorar a una multinacional. Por lo general puede haber un master file, pero resulta que tu filial que está en Argentina, en Perú, en México, no cuenta con este informe y tampoco cuenta con contratos entre partes relacionadas. Eso hablaríamos del informe local. El informe local tiene una estructura vamos a encontrar la definición a grandes rasgos de lo que hace el grupo, cuidando siempre de la confidencialidad comercial de la empresa, porque se puede filtrar este documento, en la información local de la compañía, o sea, qué hace efectivamente la empresa en el país donde opera, un análisis funcional simple, pero realista. Me explico, o sea, qué funciones hace la empresa en el país, cuáles son mis activos que sustenten y reflejen mi realidad económica de la empresa. O sea, si soy un fabricante de algo, por favor, que tenga activos fijos que me sustenten, que me dedico a eso. Si soy un distribuidor, que mi fuerte sea el inventario. Si soy un prestador de servicios, lo ideal es que no tenga un costo de venta. ¿Por qué lo dice tener? No sé. Son detalles que prenden luces a la hora de una fiscalización. Y lo más importante, después de las últimas reformas de la OECD, son los riesgos asociados a mis transacciones. Porque entre más riesgos asociados tomo yo, más me puedo defender a la hora de una diferencia de precio o un cuestionamiento o impugnación por parte de una administración tributaria. Los riesgos me va a ayudar a sustentar una pérdida enorme que pueda tener por X razón, una excesiva rentabilidad por X situación del negocio, etcétera. De los tres puntos siempre va a ser el análisis de riesgo el más importante. Los tres tienen que ir de la mano, pero el más importante es el riesgo. Después vamos a encontrar un análisis económico, que no es un análisis macroeconómico. Muchos estudios lo ponen, muchos estudios ponen un análisis sectorial, que esa es otra cosa, que es un plus para entender más o menos cómo está operando la empresa en el país donde opera versus en el grupo. Pero el análisis económico viene principalmente con tu análisis económico financiero de tus balances, y ese sería el estado de resultados. Es donde más yo me voy a enfocar a construir mis indicadores de rentabilidad, si es que no voy a utilizar precios de mercado, para compararme con estas bases de datos que puedo obtener. Se paga, se puede acceder a esa información, accedo a esa rentabilidad y me comparo si mis indicadores financieros son o no de mercado. Y una conclusión, brevemente, si estoy cumpliendo o no con la normativa local y si estoy cumpliendo con mi rentabilidad en base a una rentabilidad de mercado.
Después tenemos que enfocarnos en las actividades desarrolladas por la entidad local. Ya eso lo vamos a encontrar dentro del informe, donde tengo que ser muy claro. Y hablo de muy claro, es definir si soy un distribuidor, un fabricante, un prestador de servicio. Eso va a ir de la mano siempre con un organigrama, con los departamentos de funciones. Efectivamente están esos departamentos, o sea, yo conozco inspectores que incluso han usado hasta LinkedIn para cruzar la información con un organigrama, con la empresa, efectivamente, porque, a ver, se cae mucho que de repente, por temas de tiempo, los asesores que hacen usan muchas plantillas de informes y al final, como no tienen mucha interacción con el cliente, dicen, ah, ya es un prestador de servicio, debería cumplir estas funciones, debería tener estos riesgos y bueno, que vea el cliente si aplica o no. Resulta que el cliente con tiempo no va a tener para analizar ni tiene la expertise para decir, sí, mira, ese riesgo efectivamente no me aplica o esta función está mal explicada. Entonces hay que tener ojo siempre con la descripción real de la empresa local con la estructura organizacional de la empresa. Tiene que haber una cierta coherencia. También vamos a encontrar en ese informe las operaciones de financiamiento intercompany. ¿Por qué? Debo tener muy detallado mis cuadros de amortización, mis mutuos que vendrían siendo mis acuerdos o mis contratos de financiamiento entre partes relacionadas. ¿Por qué me estoy financiando con una parte relacionada? ¿Por qué esta empresa que está en Luxemburgo es la que me está prestando? Porque resultamente estoy partiendo en Colombia, el banco no me está dando mucha espalda, el grupo es el único que me está apoyando, el banco me cierra todas las puertas, me están aplicando unas tasas excesivas, voy y tengo el derecho, creo yo, de poder solicitar a una tasa de mercado, a mi catch pooling, por ejemplo, que está en Europa, y pedir un efectivo a poder operar. Lo que se entiende de todo esto es que yo pueda devolver ese dinero. Lamentablemente esto queda en la contabilidad como cuentas por cobrar o cuentas por pagar, dependiendo dónde yo me estoy ubicando, dependiendo del análisis. Nunca se cuadran esas cuentas y quedan ahí y nunca se cobró un interés, nunca hubo una mora por retardo en el pago. Esas cosas que la práctica con un tercero no pasarían alto, deberían cuidarse mucho entre partes relacionadas. De a poco se ha ido aumentando el tema y los fiscos también han aumentado el ojo en ponerse en el tema de las operaciones financieras, porque hay mucho error en la práctica y en la documentación para sustentar la operación. Después llegamos a los métodos. Les hablaba que simplemente las normas locales de los países en Latinoamérica se han acogido a la normativa OECD. Muchos países que no son OCDE en Sudamérica, por tratar de ser un país OCDE, tratan de cumplir a la cabalidad el tema de la normativa OECD y tratan de dejar los mismos métodos que propone la OCDE para no ser cuestionados. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que en el caso de Brasil trabajan hasta el día de hoy con porcentajes fijos, donde si voy a exportar, tu porcentaje no puede pasar de esto, si voy a tomar un servicio, tu porcentaje de rentabilidad sobre tus costos debe ser tanto, tus tasas de financiamiento no deben pasar tanto. Hacen mucho con techos de porcentaje, no te pases de eso y estás cumpliendo con la norma. Eso va a cambiar, es muy probable que el 2024 la norma de Brasil cambie ya full a lo que es OECD y va a tener que replantearse toda la normativa local y todo lo que es documentación también de las multinacionales que están operando en Brasil. En el caso de las empresas brasileras van a tener que tener el ojo de cumplir hoy en día con la normativa local, que está bajo este estándar, pero que también esa normativa local no toque o no dañe mi política a nivel global. Por lo general en Brasil los clientes deben tener dos documentos, dos prácticas o dos lineamientos. Una es cumplir con mi norma local y a nivel internacional un documento que se alinee con mi política y que no dañe las demás entidades del grupo. Estos métodos a grandes rasgos son el método del precio comparable no controlado, es una metodología que yo utilizo precios de pizarra, de bolsa, tasas de interés, etcétera, donde puedo salir a buscar y encuentro fácilmente, o a veces no tan fácil, estos valores que por lo general son commodities, que se transan y puedo adquirir ese valor y
y utilizarlo para construir un rango y decir si mis precios no son de mercado. Después entramos a los famosos métodos tradicionales que se hablaban en el año 1995, que eran los que más le daban fuerza a la OECD, que era el que ya mencionamos, y ahora vendría el precio de reventa y el costo adicionado, que trabajan principalmente con el margen bruto. Me explico. Margen bruto dividido sobre costo, margen bruto dividido sobre venta. O sea, cuánto es mi rentabilidad sobre mis costos o cuánto es mi ganancia de lo que vendo, pero siempre a nivel de margen bruto. El problema que tenían estos métodos, y hablo en general porque hay países que todavía le dan más énfasis a estos métodos, es que dejo de lado todos los que son mis gastos operativos, que a veces no son menores. Siempre en estos análisis trato de dejar fuera los gastos financieros porque son gastos que contaminan mi análisis. Después tenemos el margen neto transaccional o el margen transaccional neto, depende cómo esté traducido en el país donde estemos analizando la empresa, que a diferencia de los dos mencionados anteriormente, trabajamos con el margen operativo sobre un factor que me identifique activos totales, ventas, gastos totales me refiero a todos los costos operativos de la empresa, etc. Y un último método que se utiliza bien poco y se ve poco en Latinoamérica, pero por lo general por política bien establecido desde Europa o desde Estados Unidos, y va a ir tomando más fuerza, es el profit split, es que tiene que ver con el reparto de beneficios. O sea, una unidad de negocio que yo tengo, como yo divido a través de mi grupo la rentabilidad que debiese tener cada entidad bajo un factor. Algo muy simple, no sé, si tengo una empresa de software, por ejemplo, en base a la cantidad de ordenadores que yo tengo para generar ese software, voy a prorratear mi rentabilidad o voy a prorratear mi rentabilidad en base a las ventas. Se genera. Eso queda bajo un acuerdo de reparto de costo y definido por contrato y a la vez un análisis de estudio de precio de transferencia. Un posible error que yo veo mucho es que esto queda definido a nivel global, en Alemania, en Suiza, qué sé yo, y en Latinoamérica se factura, pero no hay ningún documento que sustente eso. Ahí hay un tema. Disculpa, Javier, Sí, Javier. ahora que estás comentando esto de los métodos, me surge una pregunta que igual también puede ser de interés para el resto. ¿Hay algún tipo de método en concreto que sea preferido o que esté más asociado a ciertos tipos de sectores o países? Y si yo tengo que seguir el mismo método siempre o puede haber un cambio de método en el transcurso de la historia, ¿no? de la compañía. Ok, Javier. Sí, tenemos, por un lado, cuando partió esto, se le daba énfasis a los primeros tres métodos que mencionamos. Voy a retroceder un momento. Que es el método del precio comparable no controlado, el método del precio de reventa, el método del costo adicionado, como fuerte, como eran los métodos tradicionales. Traten de dar todos los argumentos y después vamos analizando el resto. En México le da cierto énfasis a los tres primeros métodos, en otros países de Latinoamérica, por ejemplo en Chile, es muy fuerte el método margen transaccional. Ahora, va a depender del país, de la normativa local y el énfasis que le dé cada administración tributaria para analizar una operación. El método se puede cambiar si se viene analizando de mala manera o resulta que por algún proceso económico fuerte que esté pasando a la empresa, se tome la decisión de cambiar la metodología, o también puede ser que en Europa estamos usando un método que realmente me perjudica en el análisis y me podría traer un giro de impuestos en una entidad ubicada en Latinoamérica, porque no está la expertise de los fiscalizadores, porque la norma se enfoca más a los primeros tres métodos, como estamos viendo acá en la pantalla. Hay que analizar empresa por empresa y en el país donde esté operando, y también siguiendo una lógica de lo que se viene haciendo. Si algo está muy mal, se cambia de raíz. Ese es como mi punto de vista. Perfecto, gracias. Una vez que tenemos analizadas las operaciones, los montos, la moneda que se logra analizar, la metodología que vamos a utilizar, que estamos cuadrando siempre con la política del grupo, vamos a construir un rango de mercado con la misma metodología, pero con información de terceros. O sea, venta y compra o compra y venta de entidades que podamos acceder a alguna base de datos de información para generar una muestra significativa que me permita hacer un análisis
y decir si yo estoy cumpliendo o no con la normativa de precio, que al final es cumplir con una norma de valoración y si mis precios son o no de mercado. Una vez que ya construyo el rango, por lo general es un promedio de los últimos 3 años. En México, por la nueva reforma, se están enfocando en el último. O sea, va a depender también de la forma de análisis que tenga cada país. A mi punto de vista, yo haría un análisis de 5 años viendo el impacto de la pandemia, por ejemplo. Hay muchas empresas que arrojaron indicadores muy bajos. Y así, que es parte de los ciclos económicos y de lo que estamos viviendo. Entonces, una vez que yo construyo esta muestra, construyo un rango intercuartil y siempre mi techo va a ser, en este caso, por ejemplo, el 2.11, que va a ser lo más bajo que puedo rentar, y un 6.41, que va a ser lo máximo que puedo rentar. Claro, siempre se cuestionan de que hoy estoy rentando mucho en mi país, que bien, estoy pagando más impuestos, sí, pero el problema es que le estás pegando a otra jurisdicción por tus operaciones, indirecto o directamente, y es la otra jurisdicción la que va a levantar el teléfono y decir, oye, me estás de alguna manera perjudicando, revisa este contribuyente, es demasiado estoy hablando de rentabilidades excesivas, o sea, me ha tocado ver, no sé, Chile, Perú, por ejemplo, prestación de servicios. Y a Perú están entrando servicios con 180% de rentabilidad. Chile feliz, pero en Perú me estás erosionando la base porque está entrando un costo, un gasto muy alto y estoy pagando menos impuesto en Perú. Esas cosas, como siempre, hay que mirarlo en ambos países o en 3 países, dependiendo cómo estemos haciendo el análisis, porque en una jurisdicción va a ser un ingreso y en otra va a ser egreso. Siempre se pone más énfasis en la jurisdicción donde yo estoy generando una erosión fiscal. Una vez que ya tenemos claro el informe local como estructura base, y además que debo tener todo esto acompañado de contratos entre partes relacionadas, vamos a hablar sobre el informe maestro, que es mi guía, que a veces no está. Me ha tocado casos que yo parto asesorando al cliente con un informe local y terminan posteriormente en la matriz tomándole conciencia a esto y viendo que hay un problema de precio y transferencia y terminan construyendo un informe maestro, un informe global dentro del grupo. El informe maestro tiene que ver con la política que yo voy a establecer a nivel global sobre cómo yo voy a llevar mis operaciones entre partes relacionadas, cómo me voy a sustentar con los contratos, cuáles van a ser mis cláusulas, cómo los voy a actualizar, cuáles son las tasas de interés que voy a utilizar. Hay un tema ahora con el tema de las tasas LIBOR, que muchas operaciones están con esa antigua tasa y tienen que actualizar sus contratos intercompany. Si estoy analizando una empresa prestadora de servicio, por ejemplo, cómo estoy definiendo mi rentabilidad, cómo estoy definiendo mi valor hora, ejemplo. Una estructura simple o básica de que deben tener como un informe maestro, tenemos el análisis funcional de todas las partes del grupo, o sea, qué función cumple cada una dentro del grupo. Vamos a tener empresas que se dedican a fabricar, empresas que son prestadores de servicios, va a haber una empresa que genera, intercambia dinero, que funciona como un mini banco. La descripción es clara de las operaciones. Si es que estoy pasando por un proceso de reorganización, hablemos de reorganización, cualquier movimiento de departamento que yo pudiese tener. Tenemos las operaciones de servicio, que también tienen que estar analizadas en base a política y en base a sustento de contrato. Lo mismo, cuáles van a ser mis rentabilidades de esos servicios, quién va a recibir y quién va a ser el prestador de servicio. También me voy a encontrar dentro de un informe maestro sobre la política de investigación y desarrollo de los intangibles, quién es el dueño de los intangibles, y por lo general son empresas pagadoras, las latinoamericanas, pero ya, perfecto, ¿dónde está el contrato? ¿Cuál fue el reparto, la distribución, las condiciones que me permitan distribuir eso a nivel global? Y las políticas de financiamiento, que tiene que ver con por qué es esa entidad en tal país la que me está prestando y no ir a la banca local. Pero siempre son directrices, nada, no podemos hablar aquí de números exactos porque van cambiando año a año, los rangos se tienen que ir actualizando
incluso los mismos contratos debiesen tener alguna cláusula de renovación o de revisión por parte de los abogados de manera local, si cumplen con los requerimientos propios de las fiscalizaciones que se van haciendo año a año y donde van poniendo el ojo también las administraciones tributarias. Me detengo acá un poco en las operaciones de servicio porque es clave tener estos 4 puntos a la hora de prestar servicio intercompany, porque por lo general llegan y emiten una factura y a veces ni siquiera simplemente hay un correo electrónico. De partida, para que se considere un servicio intercompany, y esto va a estar establecido tanto en la política como después analizado de manera más detallada en el informe local, es que el servicio se haya prestado efectivamente, que exista un pago efectivo, el método que utilicé o que estoy utilizando para hacer mi análisis con terceros independientes y saber si estoy cumpliendo o no con la norma de precio a nivel local, y si mi método va a estar analizando un margen o no. En algunos casos se puede facturar al costo y son casos puntuales de refacturación o algún tipo de reembolso de gasto o algún servicio que no sea principal del giro, que no sea muy habitual. Casos excepcionales también. No podemos abusar de esto porque entre partes independientes no te prestarían nunca un servicio al costo y muchas veces me ha tocado analizar de que estén prestando a menos del costo, o sea, definitivamente estoy trasladando una pérdida. Pero bueno, eso ya es propio de cada análisis. Los servicios de bajo valor añadido es un tema que fue analizado por la OECD y se llegó a la conclusión de que hay servicios que no tienen mucha rentabilidad, que por lo general bordean el 5%. En el caso de Perú son súper estrictos con el tema del 5%. En México he escuchado a algunos socios de las grandes que va a hablar que de alguna manera tengo que sustentar ese 5% y tengo que estar ahí como en el promediando, porque puede haber un servicio de bajo valor añadido que se me pueda exceder en algún momento o pueda bajar del 5. Pero es para tener un lineamiento, que tienen que ser servicios de apoyo siempre, que no sean los servicios principales del grupo, que no esté asociado a un know-how o a un intangible muy valioso y que tampoco tengan riesgos muy altos asociados a la operación, porque eso me va a traer problemas porque algún fiscalizador me puede cuestionar, algún inspector, y decir que ese servicio, que es de bajo valor, es de alto valor agregado. Y me puede cuestionar la rentabilidad. Y de manera final, terminando, también tenemos que tener claro que los informes maestros van a tener operaciones de financiamiento a nivel de política, o sea, cuáles fueron las intenciones del grupo para dejar esa empresa que funcionara como un banco. ¿Por qué se fijaron esas tasas? Lamentablemente, mucha de esta información no llega a Latinoamérica por los corporativos, por los controles, etcétera. Entonces, aquí son pagaderos de préstamo, pagan tasas que ya se fijaron. El análisis que se puede hacer es muy, muy bajo porque a la larga yo estoy recibiendo algo de una tasa que fijó un tercero, en este caso una empresa relacionada. Lo que hay que tener claro es que todo el sustento que pueda tener, dejarlo explicado para que no me cuestionen el por qué no me pude endeudar en un banco local, cuáles fueron las condiciones que yo pacté con mi relacionada y que tengan una cierta lógica de financiamiento y que tampoco me esté llenando de deuda para tener un exceso de interés y ese exceso de interés generar más gasto y erosionar mi base imponible local y pagar menos impuestos por un tema de tener más gasto financiero. Y ahí se genera también el tema de exceso de endeudamiento, que es otro tema que analizaremos en otra oportunidad. Estupendo, muy bien. Gracias, Javier. Oye, me queda una duda y es que has hablado de muchas cosas técnicas, ¿no? De informes maestros, del reporte país por país, de los métodos, etcétera. ¿Esto aplica a todas las empresas internacionales? O sea, ¿en qué minuto, como empresa internacional, yo tengo que empezar a preocuparme por todos estos conceptos y por toda esta normativa tan densa y a veces tan compleja en materia de precios de transferencia? O sea, ¿cómo detecto yo
o qué es en qué cosas me tengo que fijar para decir, ostras, tengo que revisar esto desde ya? Sí, o sea, primero tener claro si mi matriz consolida por temas de compliance, debiese haber algún documento a nivel global, algún informe maestro o algún informe, por último, de la matriz que hable del tema de precio y transferencia. Ya eso te levanta alarmas. Después, cada país tiene su normativa en cuanto a la exigencia y los requerimientos mínimos de tener una documentación, pero si ya soy parte de un grupo multinacional y tengo que sustentar mis operaciones entre partes relacionadas, debiese tener algo, un sólido contrato y un sólido análisis económico de esa operación, independiente si cumplo o no con la normativa. Uno es cumplir al fisco con entregarle información a través de documentos, ya sea en una fiscalización o por una obligación de fecha, y lo otro es si mi operación es de mercado o no, o sea, puedo no estar cumpliendo con esa rentabilidad de mercado, pero como el fisco local no me exige nada, no hago nada. Pero ¿qué pasa? Durante los últimos 5 años las exigencias han ido aumentando y los requerimientos también. Entonces, es un análisis que yo haría por temas de compliance, porque aquí puede tocar también temas de delito económico, si hay algún gerente que pueda estar haciendo alguna transacción que a su conocimiento, beneficiando a algún accionista, por ejemplo, puede caer en un tema de delito tributario, etcétera. O sea, por temas de compliance siempre deberías tener algo. Y lo otro es que uno es la información que yo entrego en los formularios, que es prácticamente contable, considero que es con un nivel de análisis muy simple, versus lo que yo debiese tener en los informes, siempre sustentando esto, porque es la hora de que me van a cuestionar contratos, facturas, en los números de los formularios, que cuadre los informes de auditoría, segmentaciones que yo hago propio para poder bajar el riesgo de mis operaciones intercompany, etc. Muy bien, Eso. estupendo. Pues gracias, Javier, por la explicación. Ahora me gustaría, si tenemos tiempo, de poder presentar a Fernando Rodríguez. Él es gerente de finanzas de una importante empresa multinacional del sector aeronáutico. Hola, aeroespacial, perdona. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Muy buenas. Fernando, mira, me gustaría preguntarte por tu experiencia. Yo sé que has tenido una situación relacionada con temas de precios de transferencia y que, bueno, tuviste la oportunidad, ¿no?, de trabajarlo con Javier y de darle una vuelta ahí para buscar una solución. Así que te quería pedir si nos puedes contar un poco, pues bueno, cuál fue más o menos la situación en la que te encontraste y bueno, cuál fue la asesoría y cómo te apoyó Javier en esta situación, a solventarlo. Mira, Javier, bueno, gracias por esta oportunidad. Efectivamente, esto es un tema nuevo para nosotros, por lo menos, en operaciones donde tenemos varios países integrados y requiere bastante conocimiento y experiencia. Al ser nuevo para nosotros, no podíamos, digamos, tener la confianza para enfrentar este proceso directamente, sobre todo por temas legales y tributarios, donde los errores aquí se pagan caro. Y muchas veces por desconocimiento, no es más que eso. Eh, Obviamente contratamos a Javier que nos ayudó desde el inicio. Acá él de presentar 8 pasos, y esos 8 pasos son bastante extensos también. Así que difícilmente nosotros por sí solos podíamos haber llegado a buen puerto, sin pagar las consecuencias. En ese sentido, pasamos por los 8 procesos. Es bastante extenuante porque hay que revisar contratos, particularmente porque son en diferentes divisas, son en idiomas distintos, hay que tener las dos versiones, con una mirada obviamente externa de Javier en este caso, que nos ayuda también a ver cómo enfrentar cada uno de los pasos. Por ejemplo, si es razonable el equilibrio entre por ejemplo, las tasas de interés que nos estamos cobrando entre intercompañías, si los precios de los servicios efectivamente son razonablemente competitivos, porque en esta industria particularmente, en nuestro caso, teníamos el problema de que no hay mercado de referencia directamente comparable. Entonces después recurrimos al método de otras empresas similares, no exactamente la misma industria,
donde por áreas veníamos a comparar. Ese tipo de conocimiento y acceso a esa información tampoco la teníamos a la mano. En ese sentido también Javier nos ayudó bastante. Además de ser crítico con el ordenamiento de estos documentos, porque uno no necesariamente se da cuenta si esto pertenece exactamente a una transacción intercompañía o no. Estamos hablando de, por ejemplo, en el caso chileno, que es nuestro caso, nos exigen 3 años hacia atrás, 36 meses, cada una de las transacciones de eso. Entonces, se llama una base de datos gigantesca a clasificar, que además cuadre con lo que tenemos en el software de ERP, de administración, los documentos de cada una de esas transacciones. O sea, no basta la operación digital, también es que, o sea, en sí misma, sino que también las facturas, las notas de crédito y los pagos cuadren, porque también hay un tema de cambio de divisas, como lo dije, y que eso tiene que cuadrar al centavo. También nos facilitó detectar puntos de riesgo. Y finalmente cómo simular cómo sería una fiscalización de la hacienda tributaria para poder, digamos, responder rápidamente en cosa de horas, no el próximo mes. Así que fue un largo proceso y ahora mirando hacia atrás fue de alto valor y también nos permitió a nosotros, no solamente el tema legal, sino también para nosotros mirar qué operaciones son, digamos, rentables, qué margen, porque al colocar precios de transferencia, uno corre también el riesgo de ser ineficiente, estar subsidiando negocios que no son, o dejar de invertir en negocios que sí lo es, por errores en la comparación o precios distorsionados. Así que eso nos ha ayudado bastante y se agradece. Efectivamente, ya estamos con más tranquilidad y a grandes rasgos fue nuestra experiencia bastante positiva. Estupendo, fantástico, Fernando. Bueno, pues muchas gracias por tu testimonio. Espero que tanto la experiencia de Fernando como lo que ha explicado Javier pues pueda haber sido de interés para todos aquellos que tienen que trabajar con precios de transferencia o que necesitan conocer un poquito más acerca de esto por su grado de responsabilidad dentro de cada una de vuestras empresas. Así que, por mi parte, nada más. Juan Carlos, te dejo la palabra por si pasamos el turno a unas preguntas del público o lo que tú estimes. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos. Javier Núñez, tengo que felicitarte por la presentación que has hecho, que me ha parecido muy clara. Es un tema bastante complejo y creo que ha sido bastante claro y conciso, así que te agradezco mucho la luz que has aportado, ¿no? Efectivamente, vamos a pasar ahora a las preguntas, de modo que recuerdo a todos los asistentes que lo deseen, pueden enviarnos las preguntas a través de la pestaña Questions o preguntas, en función del idioma en que tengáis configurado el panel de control, y ahí pueden enviarnos las preguntas y vamos a ir ahora pues recogiendo algunas de las que ya hemos recibido y podemos charlar con Javier Núñez y con Javier Monge para ver con un poco más en detalle este asunto. Recuerdo también que esta sesión está siendo grabada y la enviaremos, la compartiremos después con el resto con todos los asistentes para que puedan compartirla y a su vez, pues aquí como pueden ver los datos de contacto también de Javier Núñez y de Javier Monge por si quieren escribirles directamente. Y bueno, vamos a ir resolviendo algunas de las cuestiones que nos han entrado. La primera que nos ha entrado nos dicen, buenos días, nosotros tenemos que presentar precios de transferencia. ¿Con quién puedo revisar para una cotización? Nos pueden mandar un correo a Javier Monge o a mí, Javier Núñez, y podemos hacer un diagnóstico de en qué situación está y cómo lo podemos ayudar. Perfecto. Sí, aquí en la pantalla pueden ver los correos de Javier Núñez y de Javier Monge y de todas formas más tarde también, como digo, pues recibirán un correo electrónico con el enlace de la grabación y con los datos de contacto igualmente. De modo que así se pueden contactar con ellos directamente. Otra pregunta que nos ha entrado ¿es necesario sustentar las operaciones entre partes vinculadas con contratos? Gran parte de las operaciones
a menos que fuera una importación de bienes o exportación de bienes, deberían estar sustentadas con un contrato para darle fuerza a la prestación de servicio, por ejemplo, si efectivamente lo que hablábamos se prestó el servicio, bajo qué condiciones, y dejar muy claro si estamos hablando de un servicio de alto valor o de un bajo valor. Y eso va a ayudar a que mi informe tome más fuerza, y porque el informe va a hablar de números y de rentabilidad, la parte contractual va a hablar de cómo se va a hacer esa prestación de servicio, cómo se hizo. Y en el tema de financiamiento es más clave todavía porque te los van a exigir en una fiscalización, en una revisión. Debe estar muy claro la tasa de interés, las penalidades por no cumplir entre partes relacionadas deben ser igual como si terceros no cumplieran. Así que yo creo que es 50 y 50 en estos momentos, es tan importante como el informe de precio y transferencia. Y perdona, perdona sí, Juan Carlos, que me una esta pregunta, me gustaría ampliarla. Javier, ¿estos ¿Sí? contratos son necesarios que estén firmados ante notario o depende del país? Que estén legalizados de la mejor manera. En Chile, ojalá que estén notariados, que tengan, que tengan un ministro de fe que diga que esas operaciones realmente se hacen, porque por lo general queda un Word hecho y nunca se firman y ahí quedan. Que estén en el idioma local también, doble columna, por ejemplo, inglés y español. Y sí, o sea, entre más legalizados estén los documentos, de mejor manera los va a recibir un fiscalizador. perfecto. Y Javier, has mencionado al inicio de esta pregunta que estaba respondiendo, salvo que sean importaciones o exportaciones. ¿Puedes elaborar ahí? ¿En esos casos no haría falta contratos entonces? Es que en esos casos, en la práctica, se usa mucho, se cuida mucho más el valor pizarra de lo que se está exportando. No hablo del valor de la transacción, como son tan variables, pero sí pudiese haber alguna especie de acuerdo con tu proveedor o con tu cliente de exclusividad, de que pase por tal puerto. Esas son las condiciones pactadas de la operación. Pero si hablo del tema de precio como tal, como el tema de las exportaciones está variando tanto, es difícil llevarlo a un número y dejarlo fijado en un contrato. Se hace de repente. Por ejemplo, si voy a exportar algún commodity y quiero congelar el precio, pero el problema de eso es que vamos a tener que estar revisando los contratos así como está el mundo cada 3 meses por las variaciones de los mismos commodities. Eso es la práctica. En la práctica me ha tocado más el tema de servicio y financiamiento. El tema de bienes lo he visto poco y pocas empresas también están dispuestas a invertir en eso, en ese recurso. Ujú. Estupendo, Javier, muchas gracias. La siguiente pregunta que nos ha entrado nos indica, ¿los contratos de operaciones de financiamiento deben revisarse anualmente? Deberían revisarse anualmente. Y pongo el tema de la tasa LIBOR, que salió hace muy poco de mercado. ¿Qué pasa con todo eso? Van a tener que rehacer todos sus contratos. Porque es una tasa, de hecho, cuando te toque declarar en el país o informar esa tasa, ya en el ítems de informar la tasa LIBOR no va a estar. Entonces, no va a, se va a contradecir con lo que tienes en el contrato antiguo y no actualizado. Sí, yo los revisaría anualmente también, porque las condiciones cambian mucho y el tema inflacionario va a hacer que las tasas de interés en esta situación se disparen en el país que estemos. Perfecto. Otra pregunta que nos ha entrado eh, nos indica que has mencionado en varias ocasiones la OECD. ¿Podrías Ujú. explicar un poco qué es el organismo y qué es lo que regula exactamente y por qué tiene aplicación su normativa en todos los países o en casi todos los países? Claro que este organismo de la OECD hace que todos los países miembros, de alguna manera, sigan una misma directriz, que emite estas directrices de precio y transferencia, como hablábamos, que son también los que emiten un estándar de los modelos OECD de doble tributación. ¿Para qué? Para que los países que no son miembros y los que piensan ser miembros se alineen y vayan todos al mismo lado. Lo que pasa también con IFRS, que ese es otro tema. Pero es la idea de que todos los países tengan un estándar de normativa para que a la hora de que exista un juicio, por ejemplo el caso de Argentina, que es un país de muchos litigios, o de Brasil, que tiene su propia normativa,
traten de llegar a un acuerdo. Imagínense irse a juicio con una entidad en China, o sea, es muy difícil ganar ahí. Entonces, la gracia que tenemos en Latinoamérica es que las normativas se parecen mucho y eso es gracias a que todas las normativas han mirado hacia la OECD o hacia la normativa española, hay que decirlo, y la misma entidad fiscalizadora española ha mirado a la OECD para armar su norma de precio de transferencia para que no se provoquen estas discrepancias o juicios eternos al final, llegar a un acuerdo, si al final el que está buscando una recaudación equitativa es una administración tributaria, en este caso dentro de Latinoamérica. Eso es más o menos la idea de la OECD, de los miembros que son países que están en vías de desarrollo o que ya son desarrollados. Seguir una misma línea. Estupendo, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, en el caso de una inspección por precio de transferencia en alguno de los países mencionados, si la administración tributaria entiende que se ve perjudicada porque el precio es inferior al de mercado, eso también incide al otro país, ¿no? Al país de la otra compañía que realiza la transacción con la compañía local. ¿Cómo se ponen de acuerdo ahí ambas instituciones tributarias? Por el tema de intercambio de información. Justo estaba en una clase de intercambio de información el viernes pasado y hablaban de eso, de este intercambio que ya está full entre entidades bancarias, aduanas y entre administraciones tributarias que se traspasan información. O sea, tengo un colega mío, por ejemplo, en la administración tributaria de la DIAN en Colombia y digo, mira, estoy viendo este tema, te puede interesar porque mira, así lo veo yo. O él me pregunta, me puede decir, Javier, estoy acá, necesito tener información de este contribuyente, muchas veces sin la notificación sin el consentimiento del cliente, sino que traspaso de información entre administración tributaria para generar algún caso de fiscalización grande, porque como estamos hablando de giros de rentabilidades, y cuando hablo de rentabilidades, nos estamos yendo al EBIT, al EBIT de la empresa, donde se puede girar mucho dinero, es interesante. O sea, los departamentos de precios de transferencia están aumentando en todos los países de Latinoamérica por lo mismo, porque las recaudaciones son muy grandes. Entonces, siempre, y es lo ideal, es que el análisis se haga a los dos países porque uno se va a ver perjudicado, eso estamos claros, pero tampoco hay que perjudicar tanto al otro. Entonces se tiene que llegar a un equilibrio y ver cómo se va a recaudar y se va a llegar a un acuerdo. Pero la liquidación de la diferencia por la rentabilidad o por el precio se la va a llevar igual el contribuyente. Muchas gracias, muy interesante. Otra pregunta que nos ha entrado es, ¿cuál es la importancia de la documentación en una fiscalización por parte de una administración tributaria? Es casi el 100%. O sea, yo lo que le entrego, y hoy en día muchas administraciones tributarias están recibiendo los informes. En Chile se están enviando los contratos adjuntos anualmente de mis partes relacionadas. Estoy enviando el informe, estoy enviando mis tablas de amortización. En la hubo una última declaración jurada en Chile donde me pedían hasta el organigrama de la empresa. Entonces, toda esa información ya queda subida a disposición de un fiscalizador, la revisan y ya te llamarán cuando ya tienen listo prácticamente el giro. O sea, se aprovechan mucho de eso y está bien porque es información que tienen a disposición sin haber iniciado un proceso de fiscalización porque esa información ya está arriba, más los cruces que puedan tener con otra administración tributaria en Latinoamérica. Así que es un giro seguro. Si te llaman es porque hay algo interesante por liquidar. Estupendo, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen es, ¿prestan ustedes servicios para incidencias con precios de transferencia entre Europa y Estados Unidos? Sí, claro. Perfecto. Se analiza obviamente el tipo de cliente, lo que se esté analizando, si el cliente aparte está en un proceso de litigio, si es meramente cumplimiento. Por lo general nos enfocamos en esta área en la valoración y la documentación de las transacciones intercompany. Estupendo. Muchísimas gracias. Pues déjame ver. Sí, ha entrado otra pregunta que indican, creo que es una persona que se conectó un poco más tarde del inicio, no
no estaba en el inicio de la presentación cuando comenzaste a hablar sobre los master files y nos pregunta si puedes decir la diferencia entre master file y local file. Sí, a grandes rasgos, como les explicaba, que no es ser experto en esto, en esta hora, sino que simplemente tener una noción amplia de los tipos de documentación. Local file es mi documentación de análisis económico, sustentada también con contratos, que debo armar este archivo local de mi entidad que opera en el país donde yo estoy haciendo el análisis. Ejemplo, México. Y el master file es un análisis del grupo, que por lo general es donde está la matriz operando, pero son políticas, no entro al número, no entro al detalle de cómo voy a abordar mis operaciones intercompany, cuál es la metodología que debiese utilizar, metodología que yo también puedo cuestionar desde mi local file, porque me puede estar perjudicando, y son directrices a nivel de todo el globo donde yo estoy operando para tener una lógica operativa comercial en el mundo. A grandes rasgos es eso. No es la información de la matriz, ojo, es la información y es la política a nivel global del grupo como un todo, y el local file es mi entidad en el país donde voy a entregar esa información al fisco que me está solicitando requerimientos específicos de precio y transferencia. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta que nos ha entrado ahora es precisamente sobre esto. Nos preguntan si tanto el master file como el local file es algo que la compañía debe simplemente custodiar y conservar para caso de que las autoridades competentes lo soliciten, o es un documento que hay que publicarlo o registrarlo por defecto en algún lugar previamente. Va a depender del país donde esté operando. Hay países donde te solicitan y se envían, y hay otros países donde tú lo tienes que guardar hasta que te llamen, pero son documentos que debiesen revisarse anualmente a nivel global y a nivel local para que tengan una cierta coherencia. O sea, no puedo tener un master file del año 90 y tener un local file del año 2021. O sea, tiene que haber una cierta coherencia de la documentación y siempre estar actualizando los temas. Y eso va a ir de la mano que toque de alguna manera algún contrato intercompany porque cambiaron las condiciones, cambió la tasa, cambió mi análisis, se fue esa empresa, nació otra, etcétera. Estupendo. Muchísimas gracias. Pues por ahora creo que no han entrado más preguntas, así que son las 12 menos 3 minutos. Creo que lo hemos hecho en el tiempo establecido, fantástico, nos hemos ceñido a la hora. De modo que muchísimas gracias a Javier Núñez, muchas gracias a Javier Monge, muchas gracias a Fernando también por su participación y por ayudarnos a entender un poquito más sobre los precios de transferencia. Esperamos que todos los asistentes hayan podido saciar su curiosidad o entender un poco mejor esta materia y en cualquier caso en la pantalla, como digo, tienen los datos de contacto tanto de Javier Núñez como de Javier Monge para que puedan escribirles si tienen alguna otra cuestión que deseen tratar con ellos personalmente y puedan resolverla. Muchísimas gracias a los dos, muchas gracias a Excelia por participar en este evento y esperamos que los asistentes pues hayan disfrutado y participen en más actividades de la Cámara que tenemos organizadas para los próximos meses. Por último, simplemente les recuerdo que pueden ver todas nuestras actividades en la página web de la Cámara, que es spainuschamber.com, y ahí podrán encontrar todas las actividades que tenemos previstas para los próximos meses. Sin más, Javier Núñez y Javier Monge, muchas gracias por la participación. Gracias. A ti, Juan Carlos, por la invitación. Un placer. Un placer. Muy bien, pues gracias a los asistentes y que tengan buenos días o buenas tardes. Un saludo. Igualmente.